Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Tenemos un motor DC de 2 amperios, el cual lo vamos a controlar a través de este transistor, el cual requiere una corriente de base de 200 miliamperios para poder saturarlo. Y por otro lado tenemos una salida, por ejemplo de un comparador, con la cual queremos activar este transistor, pero solamente cuenta con 20 miliamperios a su salida, y evidentemente no podemos controlar con 20 miliamperios la corriente de base de 200 miliamperios para activar este transistor. La misma situación sería si queremos controlar estos 200 miliamperios a través de un pin digital de salida de un microcontrolador, el cual tiene una salida de 20 miliamperios a 25 miliamperios, y por lo tanto no se puede controlar con 20 miliamperios estos 200 miliamperios, y por lo tanto tampoco los 2 amperios del motor. Para esto tenemos que agregar un circuito adicional colocando este transistor en configuración Darlington para manejar esos 200 miliamperios que se requieren para la base de este transistor. De esta forma, con 20 miliamperios podemos controlar una carga de 2 amperios. Ahora que si esta salida proviene de un sensor que solamente tiene 1 miliamperio, se debe colocar otro transistor adicional para controlar con 1 miliamperio una carga de 2 amperios. En el video de hoy veremos algunos drivers de potencia con transistores BJT. Pero antes de continuar, te invito a que le des like a este video, que te suscribas a mi canal y que actives la campana de las notificaciones. Haremos la selección de los transistores de acuerdo a la carga que van a manejar. Veremos la configuración Darlington de los transistores BJT, NPN. Haremos el cálculo de los resistores que van conectados a la base de los transistores y de los resistores de colector en caso de ser necesario. Veremos 3 circuitos driver, los cuales vamos a simular. Bien, entonces por acá tenemos una carga que es un motor DC a 2 amperios. Vamos a utilizar una fuente VCC de 12 voltios. Vamos a conectar un diodo en inversa, es decir, con el cátodo conectado al positivo de la fuente, y será el 1N5400 que soporta 3 amperios en DC. Como la carga es de 2 amperios, el transistor tiene que ser de más de 2 amperios. Vamos a utilizar el BD131 que maneja hasta 3 amperios máximo en DC. Por acá tendríamos una señal, que en este caso puede ser la salida digital de un microcontrolador o bien de una plataforma de desarrollo como Arduino. En ambos casos tendríamos una disposición de voltaje de 5 voltios y 20 miliamperios, con los cuales necesitaríamos controlar a este transistor. Si nos vamos a una parte de la hoja de datos del BD131 y buscamos sus condiciones de saturación, vemos que el voltaje colector emisor de saturación cuando la corriente de colector es 2 amperios es de 700 milivoltios, es decir 0.7 voltios, y que el voltaje base emisor de saturación cuando la corriente de colector es 2 amperios es de 1.5 voltios. Estos son valores máximos. De hecho, este valor no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar su valor típico de 0.7 voltios, pero si tú quieres un cálculo más exacto puedes utilizar este valor de acá, que es el menos optimista, para encontrar resultados más precisos. Por otro lado, la ganancia de corriente para una fuerte saturación es de aproximadamente 10. Si tú divides, por ejemplo, esta corriente de colector de 2 amperios entre esta corriente de base 200 miliamperios, eso te da 10. O sea que implícitamente aquí nos están dando una ganancia para una fuerte saturación. Y bien, pues vamos a colocar los datos obtenidos por acá. Ganancia de corriente, HFE de nuestro transistor es 10. Voltaje de colector emisor es 0.7. Y fíjate que no vamos a utilizar el dato obtenido de voltaje base emisor, ya que dijimos que lo vamos a tomar típicamente como 0.7 voltios. Esta corriente de base es el resultado de dividir la corriente de colector del transistor, que en este caso será 2 amperios, entre su ganancia de corriente, es decir 2 entre 10 nos da 200 miliamperios. Es decir, se requiere 200 miliamperios de corriente en la base de este transistor para poderlo activar. Y como aquí solo tenemos 20 miliamperios disponibles, lo que hacemos es agregar este circuito. Ponemos este transistor acá en configuración Darlington, lo que significa que ambos colectores se conectan entre sí, la base emisor de cada transistor se conecta en serie, y fíjate que los dos transistores son NPN, y al final esto se puede ver como un solo transistor NPN, cuyo colector es la unión de estos dos colectores, el emisor es este de acá, y la base esta de acá. Este transistor va a ser el 2N2222A. Entonces este transistor se va a encargar de manejar los 200 miliamperios que necesita la base de este transistor. Por lo tanto, la corriente de colector de este transistor debe ser de 200 miliamperios precisamente. Y si nos vamos
a dos gráficos de la hoja de datos del 2N2222A, específicamente el gráfico de voltaje colector emisor versus corriente de colector y el voltaje base emisor versus corriente de colector, y considerando una corriente de colector de 200 mA, aquí es 100, aquí es 200, trazamos una vertical acá y buscando dónde corta con la curva de los 25 grados, que sería acá, trazamos una horizontal. Nos damos cuenta que el voltaje colector emisor es de 0.15 voltios más o menos. Si repetimos el mismo proceso con este otro gráfico, considerando una corriente de 200 mA acá, trazamos una vertical y buscando dónde realiza el corte con la curva de los 25 grados, que sería acá, trazamos una horizontal, nos damos cuenta que es aproximadamente 0.9 voltios. En el caso del voltaje base emisor, esto es lo que tienes que hacer si quieres un valor exacto, si quieres trabajar con valores exactos. Pero como te había mencionado, en un transistor BJT, el voltaje base emisor típicamente es 0.7 voltios, así que vamos a trabajar con 0.7 voltios. Y fíjate cómo acá nos indican que el beta, o la ganancia de corriente, es 10. Bien, vamos a anotar los datos encontrados por acá. Tenemos que la ganancia para una fuerte saturación para este transistor es de 10 también. El voltaje colector emisor de saturación es 0.15 voltios cuando la corriente de colector es 200 miliamperios. ¿Y esto de dónde lo sacamos? Esta corriente de base, bueno, es el resultado de dividir la corriente de colector que va a manejar este transistor, que es 200 miliamperios, entre la ganancia de corriente 10. Eso nos da 20 miliamperios. Ahora necesitamos calcular la resistencia de base necesaria para saturar este transistor y lo hacemos a través de esta ecuación, donde BI es la salida digital en estado alto del microcontrolador menos voltaje base emisor de este transistor menos el voltaje base emisor de este otro transistor, dividido entre la corriente de base de este transistor. De hecho, nosotros ya conocemos corriente de base 2, que es 20 miliamperios, pero el cálculo sería este. La corriente de base 2 va a ser igual a la corriente de colector de la configuración Darlington entre la ganancia total de la configuración Darlington. La corriente total es precisamente la corriente de la carga, que son 2 amperios. Y la ganancia total es el producto de las ganancias de los dos transistores, sustituyendo valores. Corriente de colector 2 amperios entre la ganancia del transistor 1, que es 10, por la ganancia del transistor 2, que es 10. Entonces tendríamos 2 entre 10 por 10, 100. 2 entre 100 nos da 20 miliamperios. Ahora, sustituyendo valor acá, voltaje en estado alto de la salida digital del microcontrolador, que es 5 voltios, menos voltaje base emisor del transistor 2, que es típicamente 0.7 voltios, menos voltaje base emisor del transistor 1, que también típicamente es 0.7 voltios, entre la corriente de base del transistor 2, que es 20 miliamperios, resolviendo numerador nos da 3.6, y 20 miliamperios es lo mismo que 0.02, haciendo la división nos da 180 ohms, el cual es precisamente un valor exacto comercial que vamos a colocar acá. El valor para R1 es unas 10 o 20 veces el valor de R de base. Yo voy a seleccionar 4.7 kiloohms. Este resistor es opcional y lo utilizo acá en el caso de que los transistores tengan que conmutar rápidamente. Y bien, ya estamos acá en la simulación. Por acá tenemos el motor DC de 12 voltios y 2 amperios. Y vamos a colocar un voltímetro DC entre el colector emisor de este transistor para medir la caída de tensión en el transistor, precisamente para saber cuánto voltaje le llega al motor. Y fíjate que estamos utilizando una fuente a 12 voltios. También vamos a colocar un amperímetro DC acá en miliamperios y vamos a echar a andar la simulación. Aquí cerramos el interruptor y fíjate, aquí la corriente de base es de 19 miliamperios aproximadamente, muy cerca de los 20 miliamperios que calculamos. Y fíjate, la caída de tensión entre colector y emisor es de 0.9 voltios. Nosotros habíamos pronosticado, según la hoja de datos, 0.7 voltios, pero vemos que es un poco más alta. Por lo tanto, acá al motor no le llegan los 12 voltios exactamente, sino 12 voltios menos 0.9 voltios, es decir, 11.1 voltios. Ahora, una observación a hacer acá es que este interruptor no es necesario colocarlo, porque si la señal proviene de un microcontrolador o de la plataforma Arduino, pues la salida de este va conectada directamente acá a estos resistores, sin utilizar interruptor. El interruptor es nada más para indicar cuando está en estado bajo o cuando está en estado alto. Está en estado alto cuando el interruptor está cerrado y de esa manera activar la configuración Darlington.
También se puede utilizar el interruptor cuando este alambre se conecta directamente a una fuente de 5 voltios o bien directamente a esta misma fuente de acá. El interruptor serviría para activar y desactivar la carga. Ahora bien, supongamos que la salida no proviene de un microcontrolador, sino que proviene de un sensor que apenas es capaz de suministrar 1 miliamperio, y con ese miliamperio queremos controlar estos 2 amperios de la carga. Entonces tendríamos que colocar más circuito adicional. Tendríamos que colocar este transistor en cascada con otros 2, pero evidentemente este transistor ya no estará en configuración Darlington con otros 2. De hecho, no es conveniente realizar una configuración Darlington utilizando 3 transistores BJT, ya que el voltaje colector emisor del último transistor a la derecha tendería a aumentar, ya que este valor va a ser igual al voltaje base emisor de este transistor más el voltaje base emisor de este transistor más el voltaje colector emisor de este otro. Eso elevaría mucho el voltaje colector emisor, bastante considerable, y además que los voltajes base emisor de estos 2 transistores bajarían demasiado y por lo tanto no cumplirían con su voltaje base emisor de saturación. Es por eso que este transistor ya no estaría en configuración Darlington con otros 2. Ahora bien, la corriente de base de este transistor tiene que ser de 20 miliamperios según lo indicado acá y según lo calculado. Por lo tanto, la corriente de colector de este transistor Q3 tiene que ser precisamente de 20 miliamperios y calcular R2 de acuerdo a esa corriente. Pero necesitamos el voltaje colector emisor de saturación del transistor 3, y para eso nos tenemos que ir a las gráficas de la hoja de datos de este transistor, considerando que la corriente de colector debe ser de 20 miliamperios. Entonces aquí tenemos 10, 20 miliamperios, trazamos una vertical y trazamos una horizontal donde corta la curva. Esto nos da, si te fijas, entre 0 y 0.1, es decir, 0.05 como voltaje colector emisor. Puedes hacer lo mismo para el voltaje base emisor, pero no será necesario, ya que tomaremos el voltaje base emisor típicamente como 0.7 voltios, como lo hemos estado haciendo anteriormente. Bien, ya tenemos el voltaje colector emisor del transistor 3, que era 0.05, que es prácticamente 0. Bien, vamos a sustituir valores. Voltaje de fuente 12 voltios, menos voltaje colector emisor del transistor 3 0.05, menos voltaje base emisor del transistor 2, típicamente 0.7 voltios, menos voltaje base emisor del transistor 1, típicamente 0.7 voltios, entre corriente de base del transistor 2, 20 miliamperios. Resolviendo un numerador nos da 10.55 y 20 miliamperios es 0.02. Haciendo esta división nos da 528 ohms. El valor comercial más cercano y por encima de 528 es 560 ohms. Valor que vamos a colocar por acá ya. Y ahora vamos a calcular RB. Y lo hacemos a través de esta ecuación. RB va a ser igual a, sustituyendo valores, voltaje de salida del sensor en estado alto 5 voltios, menos voltaje base emisor del transistor 3, típicamente 0.7 voltios, menos voltaje base emisor del siguiente transistor, típicamente 0.7, como ya lo había indicado, menos voltaje base emisor del último transistor, típicamente 0.7 voltios, entre corriente de base del transistor 3, que debe ser la misma corriente que nos ofrece el sensor, 1 miliamperio. Resolviendo esto en un solo paso, nos da 2900 ohms, y llevándolo al comercial más cercano y por encima nos da 3.3 kilo ohms, valor que vamos a colocar por acá ya. Y en el caso de R1 lo podemos tomar unas 10 o 20 veces la resistencia de base. En mi caso le voy a dar 47 kilo ohms. Y bien, ya estamos aquí en la simulación. Vamos a colocar un voltímetro acá para medir el voltaje colector emisor del último transistor a la derecha. Y vamos a colocar un amperímetro DC para medir la corriente en esta base. Echamos a andar la simulación, cerramos el interruptor para simular un estado alto y fíjate cómo tenemos acá 0.81 miliamperios como corriente de entrada, casi 1 miliamperio que habíamos calculado. El voltaje colector emisor acá es 0.9, el esperado era 0.7, por lo tanto al motor le llegan 11.1 voltios. Podemos revisar también qué corriente está consumiendo el motor si ponemos un amperímetro DC acá.
Fíjate, está consumiendo 1.85 amperios de los 2 amperios esperados, pero esto se debe a esta caída de tensión que hay entre colector y emisor de este transistor. Esta configuración Darlington ya viene encapsulada en algunos transistores, de manera que podríamos utilizar solamente uno para manejar estos 2 amperios. En este caso vamos a utilizar el BDX53C, que es un transistor Darlington NPN, y del cual vamos a encontrar sus condiciones de saturación en este gráfico de su hoja de datos. Como vamos a manejar 2 amperios, significa que tendríamos que utilizar un voltaje colector emisor de 1 voltio. Podríamos hacer lo mismo para el voltaje base emisor, pero no lo vamos a hacer porque típicamente un transistor Darlington, su voltaje base emisor es de 1.4 voltios, así que vamos a utilizar ese valor típico. Pero también lo puedes encontrar con más exactitud a través de esta curva que tenemos acá, que es el voltaje base emisor de saturación. Y por acá se indica una ganancia para fuerte saturación de 250. Bien, con estos datos vamos a calcular R de base. Tenemos entonces ganancia de 250, voltaje colector emisor de saturación 1 voltio, y la corriente base lógicamente sería 8 miliamperios. ¿Por qué? Porque la corriente de colector es la misma que la corriente de carga del motor, 2 amperios. Entonces si dividimos esos 2 amperios entre la ganancia de corriente, es decir, 2 entre 250, nos da 8 miliamperios para la corriente de base, que es esto que tenemos acá. Para calcular la resistencia de base usamos esta ecuación, base igual a voltaje en estado alto del sensor o del microcontrolador. En este caso podemos colocar la salida de un sensor o de un microcontrolador, menos el voltaje base emisor del transistor entre la corriente de base. Sustituyendo valores, voltaje de entrada en estado alto, 5 voltios, menos voltaje base emisor de un transistor Darlington es típicamente 1.4 voltios, entre corriente de base 8 miliamperios. Resolvemos numerador y 8 miliamperios es 0.008. Haciendo esa división nos da 450 ohms, que redondeado al comercial más cercano y por encima nos da 470 ohms, valor que vamos a colocar por acá ya. Y en el caso de R1 pues es unas 10 o 20 veces el valor de RB. Y en mi caso le voy a dar 12 kilo ohms. Fíjate, en este caso no puedo utilizar un sensor que apenas tenga 1 miliamperio de suministro de corriente, porque aquí se requieren 8 miliamperios para poder activar este transistor Darlington. Sin embargo, puedo utilizar arbitrariamente una corriente de 1 miliamperio para calcular nuevamente la resistencia de base. Y esto lo puedo hacer porque en este caso esta ganancia de corriente es para saturar fuertemente el transistor. Así que si yo le doy un valor menor a 8 miliamperios, que es el valor actual, la corriente de colector no va a variar mucho. Entonces vamos a hacer ese cálculo en base a 1 miliamperio en vez de 8 miliamperios. Entonces tendríamos que R de base, utilizamos la misma ecuación, va a ser igual a voltaje en estado alto de la salida del sensor, 5 voltios, menos voltaje base emisor de un transistor Darlington, típicamente es 1.4 voltios, entre corriente de base 1 miliamperio. Resolvemos numerador, 1 miliamperio es 0.001, resolviendo esa división, R de base es 3600 ohms, que si lo redondeamos al comercial más cercano y por debajo en este caso nos da 3.3 kilo ohms, valor que vamos a colocar por acá ya, y el valor de R1 lo seleccionamos unas 10 o 20 veces el valor de RB. En este caso voy a seleccionar 56 kilo ohms. Y bien, ya estamos acá en la simulación. Vemos acá que utilizamos una fuente de 12 voltios y un motor DC de 12 voltios y 2 amperios. Deducimos esos 2 amperios dividiendo 12 voltios entre 6 ohms. Vamos a colocar un voltímetro DC entre colector y emisor del transistor para medir la caída de tensión, y vamos a colocar un amperímetro DC para medir la corriente de base. Echamos a andar la simulación, simulamos un estado alto y fíjate cómo tenemos 1 miliamperio exacto según lo calculado. La caída de tensión entre colector y emisor esperado era de 1 voltio, pero aquí nos da 1.24 voltios, un poco más alto de lo esperado. Anteriormente habíamos calculado 470 ohms para la base, y fíjate cómo disminuye acá el voltaje colector emisor, que se acerca aún más al valor esperado de caída de tensión, que era de 1 voltio. Evidentemente si aumentas la resistencia acá,
pues obtienes mayor caída de tensión entre colector emisor, lo cual no es deseable. Lo deseable es que sea lo menos posible para que al motor le llegue la mayor tensión posible. Sin embargo, entre 470 y 3.3K no hay mucha diferencia si vemos el voltaje colector emisor. En general, estos transistores Darlington tienen mucha caída de tensión entre colector y emisor cuando se utiliza mucha corriente. También, para mejorar esto, podemos hacer lo que hicimos en el circuito anterior, que colocamos un transistor en cascada para garantizar una corriente de 8 mA aquí a la base y manejarlo con una corriente de sensor de 1 mA. Bien, vale mencionar otros drivers y técnicas que se pueden utilizar para manejar mucha corriente de carga con una pequeña corriente, como por ejemplo los MOSFETs y los IGBT. En ambos casos se requiere una corriente en el gate o compuerta por encima de 5 voltios. Estos transistores son controlados por tensión más que por corriente, así que no se requiere tanta corriente para llevarlos a saturación. También otra técnica es colocar los transistores en paralelo, es decir, colector con colector, emisor con emisor y base con base, para crear un nuevo transistor que maneje mayor potencia y que probablemente veremos en el siguiente video. También otra técnica no tan recomendada es sobredimensionar el transistor, es decir, si solo vas a manejar una carga de amperios y le colocas un transistor de 10 amperios para manejar esa carga, estás sobredimensionando el transistor. Sin embargo, con esto garantizas que el voltaje entre colector y emisor, en el caso de los BJT o bien Darlington, disminuya. La idea es tener un voltaje entre colector y emisor muy bajo para aumentar lo más que se pueda la tensión sobre la carga. Y por último, utilizar un relé en vez de un transistor, aunque claro, usar un relé tiene sus desventajas y sus ventajas. Su principal desventaja es su lenta conmutación, además del desgaste de sus contactos, y su principal ventaja es la baja caída de tensión entre sus contactos. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que la información les pueda servir y los invito a que apoyen a este canal dándole al botón super gracias y haciéndote miembro de este canal para que puedas acceder a videos exclusivos de diseño y a otros beneficios. Muchas gracias.